Reanudar grabación. Excelente. Estamos al aire por 2. Entonces, la presentación de hoy día vamos a ver el tema de las cantidades conservadas. ¿Se acuerdan que la última presentación era respecto a cómo hacer ejercicios con diagrama cuerpo libre? Ahora vamos a ver cómo hacer ejercicios tipo control, pero con cantidades conservadas, porque si bien el objetivo es el mismo, el objetivo de crear sistemas de ecuaciones, la forma en la que crearemos esos sistemas de ecuaciones va a ser diferente. Y eso es lo que les vengo a comentar hoy día. Siempre y cuando me pesque esto. Ya, perfecto. Primero, como preámbulo, antes que todo, vamos a hacer un repaso de leyes de Newton y uno pregunta ¿por qué? Esto no es de la presentación anterior, y sí, es de la presentación anterior, pero es porque nos falta una fuerza. La fuerza del resorte no estaba en la presentación anterior, así que la puse en esta para tenerlo todo en alguna presentación. La conocida ley de Hooke. Hooke fue el que estudió los resortes. Entonces, la fuerza elástica es de las más difíciles que se ven en el ramo. Se han dado cuenta que incluso en el mismo ejercicio que les hizo hacer el profe, de repente uno se equivocaba un poco en los signos, dónde poner una cosa, dónde la otra. Y eso es porque la fuerza del resorte es distinta al resto de demás fuerzas. El sentido cambia de ida y de vuelta, depende de una compresión, no es una fuerza constante. Entonces todos esos elementos le otorgan una complejidad extra que las otras fuerzas hasta el momento no tenían. Por eso escribe aquí que una de sus dificultades principales radican en signo de la fuerza según el sistema de referencia. Si ustedes definen el sistema de referencia de una manera, pero se aprendieron la fuerza elástica con una fórmula muy cerrada, muy específica, entonces puede que tengan problemas, porque después, permíteme, esto creo que tengo para dibujar, sí. No, ¿dónde era? Ahí está. Algún estudiante hace poco preguntó si es que la fuerza elástica siempre teníamos que verla como menos K por la diferencia de X. Pero el que sea negativo o positivo depende del sistema de referencia. No siempre va a estar bien ahí el signo. Y depende también dónde tomemos nuestros X. Entonces la forma en la que me gusta que ustedes se lo imaginen siempre es que la fuerza elástica va a depender principalmente de una constante y de un desplazamiento. Ese desplazamiento respecto al largo original puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia donde sea. Lo único que me importa aquí en este punto es el módulo. ¿Y qué es lo que me va a dar el signo a mí? El signo me lo va a dar hacia dónde debe apuntar la fuerza según dónde yo pongo el objeto. ¿Me explico? Imagínense que ustedes tienen, un resorte y un objeto en la punta. Entonces ustedes están intentando escribir la fuerza elástica de este objeto y se están preguntando cómo hacerlo bien según el sistema de referencia. Entonces lo que yo les propongo es que ustedes piensen, imagínense que el objeto está ahora acá, aquí va a estar la pelotita, a esta altura más o menos. Entonces aquí tenemos un desplazamiento y la fuerza elástica va a ser la constante del resorte por el desplazamiento. Pero ¿hacia dónde debe apuntar esta fuerza elástica? Si el largo original estaba aquí, entonces la fuerza elástica apunta en esa dirección. Por lo tanto, esta es positiva. En cambio, si la ponen por acá, ahí entonces va a ser negativa. Es un poco la idea a la que me estoy refiriendo. Fíjense más en el dibujo que aprenderse la fórmula de memoria, porque la fórmula puede dárseles vuelta a algún signo según el sistema de referencia. Entonces, si ustedes de repente se preguntan, ¿escribí bien la fuerza elástica? Simplemente vean qué signo toma, si es que el resorte está comprimido o si es que el resorte está elongado. Y vean que la cosa tenga sentido, que la fuerza apunta hacia donde tenga que apuntar. Entonces, por eso noté aquí que es necesario fijarse en que la fuerza del resorte siempre apuntará de tal manera que permite que los extremos del resorte se vuelvan a juntar. Entonces, si nosotros tenemos dos objetos que están unidos por un resorte, que esto es algo que puede ocurrir en el control,
De hecho, yo creo que es muy posible que ocurra en el control, dos masas atadas por algún resorte de alguna manera extraña. No solo hay que pensar en que si, por ejemplo, estas masas están más alejadas y esto es mayor que la constante, o sea, que el largo natural, podemos decir que el largo actual es mayor que el largo natural, entonces la fuerza elástica va a apuntar en esta dirección para esta pelotita y va a apuntar en esta otra dirección para la otra pelotita, porque el resorte lo que intenta es volver a su largo natural. Entonces, ese es el otro punto al que me gustaría que se fijen. Vicente, ¿puedes volver a repetir eso, por favor? Es que no lo entendí. Ya. De hecho, lo vamos a ver más adelante también en un ejemplo. Si nosotros tenemos dos objetos y los dos objetos están unidos por un resorte, y si tenemos que el resorte está, digamos, por ejemplo, tenemos dos casos. El primer caso es que el largo actual es mayor que el largo natural. O sea que está estirado el resorte. Por lo tanto, la fuerza elástica para esta pelotita va a apuntar hacia arriba y para esta otra pelotita va a apuntar hacia abajo. Porque lo que el resorte va a intentar va a ser unir estos dos, acercar, ¿cómo se llaman? Sus extremos para poder llegar al largo natural. En cambio, si nosotros tenemos el otro caso en el que el largo actual es menor que el largo natural, o sea que el resorte está comprimido, entonces la fuerza elástica va a apuntar en esta dirección para la pelotita de abajo y en esta dirección para la pelotita de arriba, porque ahora el resorte intenta empujar sus dos extremos hasta llegar al largo natural. Y esto es importante porque a veces si uno hace puros ejercicios en los que, como aquí se ve, el resorte está pegado a una pared y solamente se mueve este objeto, pero la pared no se mueve, a veces a uno se le olvida que la fuerza elástica también está presente en el otro objeto y con sentido contrario. Ya, gracias. Ok. Vemos ahora cantidades conservadas, principalmente energía. Primero me gustaría hablarles cuál es la diferencia de la mecánica de cantidades conservadas respecto a la mecánica anterior que teníamos de Newton. Nosotros para los problemas de mecánica siempre vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a tener el problema, vamos a dibujarlo, vamos a tomar los datos y luego vamos a intentar crear un sistema de ecuaciones para poder despejar cualquier incógnita que haya en el problema. Eso es en cierto sentido el objetivo de nuestro en mecánica. Anteriormente nosotros aprendimos a un método que era dibujar un DCL, y si el DCL está bien dibujado, luego armar ecuaciones usando la segunda ley de Newton. Allí lo que nos permitía hacer las ecuaciones era la segunda ley de Newton. Sin la segunda ley de Newton, ustedes se dan cuenta que era imposible hacer las ecuaciones. Porque siempre lo que hacíamos todo el rato era sumar fuerzas a un lado y al otro lado teníamos masa multiplicadas por aceleraciones. Siempre hacíamos lo mismo. Pero eso no es la única forma de resolver los problemas en mecánica. De hecho, en muchísimos casos, no es la mejor forma de resolverlos. Hay maneras más elegantes que nos permiten resolver problemas complejos con menos cálculo. Y uno de esos métodos, que es súper importante en la mecánica y de hecho en la física en general, es entender y utilizar las cantidades conservadas. ¿Cómo definimos una cantidad conservada? Una cantidad conservada es una que se va a mantener siendo la misma en el tiempo, si es que nosotros dejamos al sistema que evolucione por sí solo. Naturalmente, si nosotros metemos mano en el sistema con una fuerza externa, quizás las cantidades no se conserven tan fácilmente. Pero un sistema conservativo, por ejemplo, que nosotros lo dejamos solito y la pelota cae sola, sin que nadie le meta mano, sin que nadie roce, ahí la energía se va a conservar. Y entonces tenemos que la energía va a ser idéntica, no solo al principio y al final, sino que va a ser idéntica a todo momento. Nosotros podemos tomar distintos tiempos en el problema y la energía debería ser siempre la misma, si estamos tomando un proceso conservativo. Entonces, ¿cuál va a ser un poco el objetivo nuestro a la hora de resolver problemas con mecánica de cantidades conservadas? Va a ser escoger inteligentemente cuáles van a ser los momentos en los cuales nosotros vamos a medir las cantidades conservadas. Me explico. Ustedes ya han visto ejercicios en los que uno toma energía inicial y energía final. Momentum inicial, momentum final. Pero ¿qué ocurre si el problema es más complejo que eso? ¿Qué ocurre si el problema inicia de una manera, luego ocurre una caída, entonces aumenta la rapidez, luego hay un choque y después de eso pasan por un roce?
Entonces ya no basta solamente tomar como inicial y final. Quizá ahora lo que necesitemos sea tomar uno inicial, uno al medio y luego uno al final. Y esa es realmente la dificultad de los problemas estos de energía. Porque si uno no entiende esto, si es que uno simplemente toma inicial y final todo el rato, se te va a pasar información y no vas a tener las ecuaciones necesarias como para encontrar el resultado. Entonces eso es lo que mi objetivo hoy día. Voy a intentar enseñarles, reconocer en qué momentos ustedes deben tomar las energías y los momentums y sumarlos o igualarlos unos con otros. Me gustaría comentar también que las cantidades conservadas no son todas iguales, algunas son escalares, como la energía, y otras son vectoriales, como el momentum. O sea, que la energía, por ejemplo, cinética, si se fijan, como es el módulo de la velocidad al cuadrado, no nos va a importar nunca si es que está de ida o de vuelta, si va para arriba o para abajo. Lo que nos importa es la velocidad que tiene en ese instante. Por lo tanto, no habrá dirección. La energía cinética no tiene dirección y no nos importa la dirección de la energía cinética. Pero en otros, como en el momentum, sí nos va a importar. Va a haber momentum positivo y momentum negativo cuando va de ida o va de vuelta. Van a haber momentums que apuntan en el eje Y, en el eje X o de manera diagonal, y todo eso hay que tenerlo en consideración. La mayoría de estos ejercicios que les van a ver ahora va a ser momentum lineal, o sea, en una sola dimensión se va a conservar el momentum, porque es lo que puso el profesor Falcón en el temario. Además, las cantidades podrían no conservarse localmente, y para eso, y eso debido al roce, una fuerza externa, lo que sea. Para ello, entonces utilizaremos el teorema de trabajo-energía, que la diferencia de energía total va a ser la suma de las fuerzas del trabajo de la suma de las fuerzas no conservativas. Entonces hagamos un pequeño repaso con las energías que son los protagonistas de este repaso. Tenemos primero la energía cinética, va a ser proporcional a la masa de los cuerpos y el cuadrado de su velocidad. Es escalar, como comenté antes, y por lo tanto no importa la dirección de la velocidad, solo el cuadrado del módulo. Es por eso que nosotros podemos hacer estos ejercicios de repente de montaña rusa y podemos calcular la rapidez en cualquier momento en la montaña rusa sin necesidad de meter extra la información de hacia dónde apunta tal velocidad. Tenemos también la energía potencial gravitatoria. Hay distintas formas de escribirla. Pueden escribirla como E sub P sub G. Algunos escriben con U, otros lo escriben con V sub G. Como también la cinética, que algunos escriben con T, otros lo escriben con K. Pero sigue siendo lo mismo. Así que no se confundan si es que ven de repente con U o con V. También esta es escalar. Depende de la posición del cuerpo, específicamente de la altura, porque en la mayoría de los problemas nosotros nos imaginamos que somos sistemas tan chiquititos que no nos importa la curvatura de la Tierra, así que simplemente lo vamos a ver como la altura nomás. Pero eso. Y el cambio de posición va a ser, ¿cómo se llama? El que nos dé el cambio de energía potencial gravitatoria. También el otro punto destacable es que nosotros podemos elegir cuál es el punto o la altura en la cual nosotros consideraremos que la energía potencial gravitatoria es cero. De tal manera que arriba de ese punto la energía potencial gravitatoria es positiva y debajo de ese punto la energía potencial gravitatoria es negativa. Al final en los problemas lo que a nosotros nos importa es qué tanto aumenta o qué tanto cambia la energía potencial. Así que dónde está su cero no nos va a afectar. Por lo tanto nosotros pondremos el cero donde nos sea más cómodo y listo. Vicente, ¿Sí? acá con esto podemos decir que, que la energía cinética nunca va a ser negativa, ¿cierto? La energía cinética nunca es negativa. Efectivamente, la energía cinética nunca es negativa. La energía cinética solamente puede ser cero cuando el objeto está quieto. Y Ya, eso es vale, algo gracias. muy interesante que debes recordar para tu último semestre plan común, porque la energía cinética está asociada a la temperatura. Y hay una razón por la cual existe el cero absoluto en temperatura, porque no hay energía cinética negativa. Pero bueno. Tenemos también la energía potencial elástica. Tenemos aquí una fórmula coqueta, también es con un medio, con la constante del resorte, y depende del cuadrado de la elongación o de la compresión del resorte. Como se dan cuenta, como está el cuadrado, no importa si es que es positivo o negativo, o sea que si el resorte está comprimido o si el resorte está elongado, la energía potencial elástica va a ser la misma siempre y cuando la distancia sea la misma.
Veamos también la otra cantidad conservada que tenemos que estudiar, que es el momentum, o momento lineal, proporcional a la masa del cuerpo y a la velocidad del mismo. Es una magnitud, puse escalar aquí, pero debería decir vectorial, así que eso es vectorial. Una magnitud vectorial, así que esta vez sí nos importan los componentes, y el momentum puede conservarse en un componente vectorial, pero no en otro. Que este es uno de los descubrimientos que, por ejemplo, hizo, bueno, no lo dijo con el momentum, pero algo similar habló Galileo, al darse cuenta de que cuando uno lanzaba una flecha o una pelota o una piedra, cambiaban las velocidades en el eje vertical, pero no cambia la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es constante. Esto lo vimos nosotros cuando vimos los ejercicios de movimiento parabólico. Y como la masa tampoco va a cambiar, entonces el momentum en X se conserva, pero el momentum en el eje Y no se va a conservar, porque hay una fuerza ahí cambiando el momentum, que es el peso. Entonces vamos ahora a la papa, que es lo que nosotros queremos ver ahora. Ejercicios y ejemplos. Tenemos este que, si mal no recuerdo, lo hice yo en el año en el que entré a la U. Es un ejercicio en el cual tenemos dos personas corriendo, supuestamente como en una película de James Bond, y entonces el villano va corriendo con una caja. El villano empujará la caja hacia James Bond y él intenta que ni él, o sea, que James Bond no lo agarre. Por lo tanto, lo que se busca es que una vez que la caja colisione con James Bond y los dos se muevan juntos, la velocidad nueva de Bond no le permita alcanzar al villano. Es una pregunta un poco extraña, así media curiosa. Hay que pensar un poco cuál es la condición para que Bond no alcance nunca el villano. Se lo voy a spoilear yo ahora al tiro. Si tenemos que va el villano y lanza la caja, y ahora James Bond acaba de chocar con la caja y los dos se mueven juntos. Esto es un choque inelástico porque ahora los dos van a estar pegaditos, James Bond y la caja. Nosotros queremos que la velocidad del villano, perdón, de villano, y que la velocidad de James Bond, la nueva velocidad de James Bond, sean la misma, porque en ese caso van a estar siempre a la misma distancia. Es un poco la idea. Y en este caso no hay roce, porque están en una pista de hielo. Es un problema medio bizarro, pero es. Y eso. El caso límite es la misma. Porque aquí de hecho nos preguntan, calcule la velocidad mínima que debe tener la caja para que el villano choque con, o sea, para evitar que el villano choque contra Bond. Entonces, obviamente, si la velocidad de Bond es mayor que la del villano, fantástico, porque ahora Bond se está alejando del villano. Lo que queremos es que Bond no se acerque al villano. Y el caso límite es el cual el villano y James Bond se encuentran siempre a la misma distancia porque tienen la misma velocidad. Esa es la cosa. Este es uno de estos típicos ejercicios donde nos preguntan un caso límite y entonces tenemos que encontrar, ¿cuál será la condición límite? Siempre que se encuentren con algo así, como calcula la velocidad mínima, fuerza mínima, toda la cuestión, intenten pensar un poco en cuál es la condición límite y escríbanla. Porque suele tener puntaje y no suele ser poco puntaje, ¿eh? Suele ser un punto entero como mínimo. Común. En cualquier problema en el que les piden una condición, por ejemplo, fuerza mínima, aceleración mínima, velocidad mínima o fuerza máxima, significa que les están pidiendo implícitamente que ustedes encuentran una condición extra en el problema. En este caso, la condición que uno debe encontrar es que la velocidad del villano y de Bond, luego del choque sea la misma. En el caso de los, por ejemplo, de los ejercicios de dinámica que hemos visto hasta ahora, la condición de que se despegue una superficie de otra es que la normal se vaya a cero. Siempre que se encuentren con condiciones, intenten escribir, la condición para que tal cosa ocurra es que tal cosa es cero o que tal cosa es mayor que tanto, y eso suele dar puntaje casi siempre, así que escríbanlo. Una duda, ¿y por qué aquí sería que tengan la misma velocidad después del choque? Porque tenemos tres opciones. Tenemos la primera opción, que es que después del choque, por ejemplo, tenemos que después del choque, el villano y Bond se acerquen. Puede ser porque Bond tiene una velocidad poquita hacia adelante y el villano tiene mucha velocidad hacia adelante, lo cual es problemático porque eventualmente se van a encontrar.
O puede ser que simplemente se vayan a encontrar de frente porque Bond sigue avanzando hacia adelante y el villano sigue avanzando también. La otra opción, que es lo que el villano quiere, que podría ser para que Bond no lo atrape, es que las velocidades sean tales que los dos se vayan alejando. O sea, puede ser que el villano tenga una velocidad cortita y Bond tenga mucha velocidad hacia allá, por lo tanto se van a empezar a alejar. O que ambos tengan velocidades opuestas, y así. Básicamente que si uno resta la velocidad de uno con el otro, deberías encontrarte que los dos personajes se están alejando. Pero nosotros queremos la velocidad mínima que deba tener la caja que lanza el villano hacia Bond para evitar que ambos choquen. Y entonces, como nos piden una velocidad mínima, básicamente lo que nos piden es un caso límite. O sea, nos están pidiendo encontrar la condición en la cual el villano y Bond no se tocan, pero que está justo entre la condición entre que los villanos, o sea, entre que los personajes se alejan y entre que los personajes se acercan. ¿Y cuál es la condición que está justo entre medio? Es que los dos tengan la misma velocidad. Porque si tienen la misma velocidad, nunca se van a atrapar, ya que siempre van a estar a la misma distancia. Y eso es Ya, el caso límite, en cierto sentido. ya caché, gracias. Entonces ahora lo que queremos encontrar es dónde nosotros vamos a medir el momentum en este caso. Les estoy haciendo un spoiler, estos son colisiones, así que vamos a utilizar momentum. Puede que metamos energía también de repente por ahí. Entonces vamos a dividirlo aquí en 3 espacios. Antes del lanzamiento, cuando la caja se está deslizando, y luego cuando Bond y la caja se mueven juntos. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque inicialmente el villano y la caja tendrán una velocidad. Cuando el villano y la caja se separen, ambos van a tener nuevas velocidades, porque ahora vamos a tener los momentum distintos. El villano va a tener su propio momentum nuevo y la caja va a tener su propio momentum nuevo, porque ya no van a estar pegados como si fueran un solo objeto. Y luego necesitamos el tercer instante, que es cuando Bond y la caja se están moviendo juntos, o sea, que es cuando la caja ¡pam!, le da en la cara a James Bond, y entonces se obtiene el momentum final. Y por lo tanto tenemos ahora que empezar a crear nuestras ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, en el momento antes del lanzamiento, tendría que ser el momentum del villano más la caja. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos que encontrar, que sería la masa del villano más la masa de la caja por una velocidad. Podemos llamar la velocidad sub 0 por ahí. Creo que está aquí entre los datos conocidos. Sí, 2 metros partido por segundo. Y tenemos que James Bond tiene su propio momentum, que es la masa de Bond, que si mal no recuerdo es la misma al villano, sí, es exactamente la misma al villano, por también la velocidad, pero como Bond viene por el lado contrario y el momentum sí nos importa la dirección, el momentum de Bond lo podemos tomar como negativo. O si no, ustedes pueden tomar como negativo el momentum del villano y la caja y tomar como positivo el de Bond. Lo importante es que los momentum tienen signos diferentes porque las dos personas se están acercando, así que sus velocidades tienen sentido contrario y por lo tanto el momentum también tendrá sentido contrario. Luego tenemos que analizar el caso de cuando la caja se desliza y entonces ahora tendremos otro momentum que sería el momentum del villano, un momentum nuevo, este momentum no tenemos ni idea cuánto vale, por la masa del villano más, perdón, la velocidad, la velocidad del villano más la velocidad nueva de la caja, que tampoco la conocemos, voy a hacer una estrellita acá, por la masa de la caja. Y nosotros nos damos cuenta de esto. El momentum se debe conservar, o sea que este momentum de acá debe ser igual al momentum de allí. Entonces nosotros podemos igualar la suma de masas por la velocidad inicial a estas velocidades por masas separadas. Y entonces ahí nosotros podemos encontrar más cosas. El momentum de Bond no ha cambiado, así que sigue siendo el mismo acá al otro lado. Y luego al final Bond y la caja se van a mover juntos. Entonces ahí vamos a tener ahora que va llegando la caja hacia Bond con un cierto momentum, que es el momentum de la caja, que vendría siendo el momentum de acá,
luego choca con Bond, y luego deberían los dos llegar a tener una velocidad, por ejemplo, deberían tener un momentum que sea Bond más caja, y eso va a ser igual a, o sea, va a ser igual a la suma de ambas masas, la masa de Bond más la masa de la caja, más la velocidad final, que esto es lo que uno quiere como encontrar. Y quieres que la velocidad final de la caja sea igual a la velocidad con la que se va a quedar el villano luego de haber lanzado la caja. Es un poco el boceto del ejercicio, que de hecho queda mucho más ordenadito aquí a continuación, que es donde tengo las ecuaciones. Pero un poco quería que vieran un poco de dónde salen las ideas. Entonces aquí ya lo tengo con unas letras más bonitas, que todo esté más puntual y explicado. Tenemos, Vicente, ¿sí? una consulta cuando dice que el villano empuja hacia Bond la caja con velocidad v respecto del suelo. La caja sale con velocidad v, pero Bond, digo, el villano igual sale hacia atrás con v, ¿cierto? ¿O no? Em, Creo que no, sí. acá, déjame leer el enunciado. No, no sale hacia atrás con la misma velocidad, depende de las masas. Por eso tenemos que usar la ecuación esta de conservación de momento. Va a haber una relación, pero no es la misma velocidad. Saldrían hacia Ya, atrás si vale. estuvieran quietos, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, ahí el villano saldría hacia atrás si estuvieran quietos la caja y el villano cuando lo tira. Exactamente. El villano saldría hacia atrás y los dos estuviesen quietos. Pero seguiría sin ser la misma velocidad porque tienen distinta masa, ¿o no? ¿Qué ocurre? Disculpe, ¿puedes volver a Que repetir tu pregunta? si estuvieran quietos y el villano tirara la caja, ya, se iría para atrás, Pero pero sin la seguiría misma sin velocidad. ser... eso, esa era mi duda. Sí, sigue sin ser la misma velocidad. Entonces aquí tenemos momentum del villano con la caja, momentum luego de Bond. Tenemos aquí el momentum de villano y la caja, por esta vez separados. Y aquí también dibujé esto que me va a ser muy útil, que es el momentum de Bond y la caja separados. O sea que la caja aún no llega a Bond, la caja está viajando. Y luego aquí tenemos el momentum cuando Bond y la caja sí se han encontrado. Puede ser un buen ejercicio también revisar cuántos datos nosotros conocemos y cuántos datos nosotros no conocemos. Por ejemplo, P sub 0 nosotros no lo conocemos. Por lo menos no está dado en el enunciado, a pesar de que está hecho con datos que nosotros quizás sí conocemos. B sub 0 sí lo conocemos. Las masas estas también las conocemos. Esta velocidad del villano no la conocemos. Así que velocidad villano no la conocemos. Velocidad de caja tampoco la conocemos. Tenemos otra ecuación ahí. Pam, 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 pam. Tenemos la velocidad de Bond más caja, que eso tampoco lo conocemos. Y por último, sí, por último podríamos decir también que tenemos el momentum de Bond más caja como otra incógnita. Pero esa incógnita ahí se nos va a ir cuando estas dos ecuaciones las igualemos en este lado. Pero como se fijan, igual tenemos suficiente información, o sea, tenemos bastante información para empezar a avanzar con todo esto. Vicente, disculpa. ¿Sí? Ese momentum de Bond más la caja al medio, mientras la caja se desliza, ¿es como cuando justo como cuando chocan? ¿O todavía no chocan? Es cuando todavía no chocan. Ya. Básicamente, aquí yo tengo el villano, tengo la caja y tengo a Bond. Y la caja se está moviendo. Entonces yo considero, a ver, veamos, momentum de villano más caja, y es esto que tengo acá. Y luego dije, momentum de Bond más caja, que es esto que tengo acá. Eso es básicamente las ecuaciones que escribí. Y entonces, Sí, como el gracias. momentum se conserva, yo digo, el momentum de Bond más la caja antes de que choquen debería ser lo mismo que el momentum de Bond más la caja cuando ya se hayan encontrado.
es el razonamiento del que voy. Entonces nosotros tenemos las siguientes ecuaciones a continuación. Voy a mover un poquito esto del zoom, que de repente me tapa un poco. Tenemos momentum al principio, el momentum cuando el villano y la caja se han separado, momentum de Bond y la caja antes de encontrarse, y momentum de Bond y la caja después de separarse. Y aquí es cuando nosotros utilizamos, conservación de momentum. Esto es igual antes y después, esto es igual antes y después. Entonces estas cuatro ecuaciones las podemos igualar y convertirlas en dos ecuaciones. Y tendremos entonces que m más m chico va a ser igual a b sub 0, perdón, por b sub 0 va a ser igual a m b villano más m b caja, y vamos a tener aquí menos m b sub 0 más m por b caja va a ser igual a m más m por b bond más caja. Uy, perdón. Se me salió el spoiler. Entonces tenemos estas dos cosas por acá. Revisemos ahora nuestro sistema de ecuaciones, cómo está yendo. El b sub 0 es dato del problema, así que lo conocemos. B del villano no lo conocemos. Tenemos B de caja y tenemos B de bond más caja. Tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Alguno de ustedes se le ocurre? La condición que habíamos puesto, ¿no? Exacto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que nos falta es la condición. Si se dan cuenta, es muy similar a los problemas de dinámica que han hecho hasta el momento. Ustedes tienen las ecuaciones y realmente se fijan, y parece que les falta algo. Y lo que les faltaba era la ecuación era la condición del enunciado. Entonces la condición nos dice que lo que nosotros buscamos es que la velocidad del villano sea igual a la velocidad que tendrán Bond y la caja cuando estén juntitos. El PowerPoint lo subiré al final de la clase auxiliar. Entonces ya con esto podemos reescribir las ecuaciones y vamos a tener que m más m por b sub 0 va a ser igual a m por... Y aquí ahora esto lo puedo escribir como v sin nada. Lo voy a dejar como la velocidad simplemente. Más m por velocidad de la caja. Y aquí nos queda menos m b sub 0 más m por velocidad de la caja. Va a ser igual a m más m por velocidad también. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía? El ejercicio nos pedía la velocidad con la cual el villano debería empujar a la caja para que la velocidad del villano y la de Bond más caja sean la misma. Por lo tanto, la incógnita que nosotros vamos a encontrar o que vamos a buscar es B sub caja. Eso es lo que nosotros vamos a intentar destacar de todo esto. Podemos hacerlo de distintos métodos. Uno posible sería pasar esto dividiendo al otro lado, y entonces nos quedaría todo esto partido m más m, esto se va, y entonces reemplazamos la v arriba y todo eso. No voy a, por tema de tiempo, porque tengo como 6 ejercicios que les quiero mostrar, no voy a hacer todo el cálculo, por eso lo fui escribiendo en diapositiva, pero les voy a ir contando cómo era un poco el desarrollo. Entonces aquí puede dibujar velocidad villano, velocidad de Bond más caja, y luego la condición decía que velocidad de Bond más caja y velocidad villano tenían que ser iguales, y por lo tanto era cosa de igualar, hacer un poco de matraca. Bueno, no era tan poca matraca, igual tenía un poquito de... había que pelear un poco, y al final uno llegaba a esta condición, que la velocidad de la caja era igual a la velocidad inicial del villano por este manojo de masas. Entonces, pero esto ya, se dan cuenta, es álgebra. Una vez que tenemos las ecuaciones, el resto es pasar multiplicando, dividiendo, hacer reemplazos. Lo que era aquí dificilísimo en el problema era crear las ecuaciones. Porque si uno tiene una sola ecuación aquí mala, el desarrollo se va a empezar a caer a pedazos. Entonces, en estos ejercicios es muy importante las bases. Piensen siempre en la parte, en cierto sentido, en lo básico de la materia y del problema. Si ustedes lo básico lo tienen bueno,
El resto naturalmente estará bien. Y si luego una masa no la multiplicaron bien, algo por el estilo, quizás lleguen a un 6 o a un 5, pero eso sigue siendo mucho mejor que haberse equivocado al principio y luego terminar con un 3, por ejemplo. ¿Por qué sería un 3? ¿Qué cosa? ¿Por qué sería un 3? Ah, ¿por qué sería un 3? Porque imagínate que tienes las ecuaciones malas o que solamente tomas las dos ecuaciones del principio, las dos ecuaciones del final y al final no llegas a nada o llegas a una expresión que no tiene nada que ver. Pues. Ahí obviamente te pondrían peor puntaje. A eso Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo cuánto podrían bajar por un error de propagación? O sea, si es como una pregunta ya con un enunciado con 4 preguntas y hay que determinar una primera ecuación en la 1, y esa ecuación te queda mala y haces las 3 abajo que también la piden, pero el desarrollo de las 3 de abajo está buena, pero ocupaste lo que estaba malo. ¿Cómo cuánto bajaría ahí? Depende de los errores de propagación. Básicamente, más o menos lo que se suele utilizar es, si te equivocaste, por ejemplo, el ángulo era alfa y tú pusiste ángulo beta, se baja un poco. Si te falló un signo, se baja también un poco. Pero si ya hay una cosa más importante, como que por ejemplo en un DSL te faltó una fuerza, ahí ya uno no puede permitirse perdonar tanto, porque te está faltando una parte crucial del ejercicio. Entonces depende cuál sea ese error de arrastre. Es distinto, por ejemplo, acá que ustedes hayan creado estas ecuaciones, pero quizás se equivocaron y pusieron alguna velocidad cambiada. Imagínense, por ejemplo, que al medio, en vez de poner velocidad villano, ponen velocidad sub cero de nuevo. Eso es un error menos grave a que si, por ejemplo, ustedes le faltasen todas las ecuaciones que están en la parte del medio. Así que eso. Pasemos al siguiente ejercicio. Aquí tendremos ya un resorte. Un cañón está sujeto de manera rígida a un carro que puede desplazarse sobre un riel horizontal. Por seguridad, el carro está conectado a un poste mediante un resorte de grandes dimensiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno dispara con un cañón, hay un cierto retroceso, el cañón se va a mover hacia atrás. Entonces se amarraban de repente estos cañones en sistemas de amortiguamiento. Por ejemplo, no sé si han visto cañones que habían en los barcos, cosas así, que cuando disparaban parecía como que el cañón se iba hacia atrás. Eso tiene que ver con el amortiguamiento ahí del arma. Y aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas les estamos enseñando cómo crear los mejores cañones para destruir a sus enemigos. Y un buen cañón se hace con un resorte. Entonces tenemos aquí la constante del resorte, nos dan también la masa del proyectil, la masa del cañón, bla, bla, bla. A mí no me importa porque yo lo voy a hacer todo con letras. Entonces, nos dan la rapidez inicial con la cual la lanza y los grados con los cuales lo lanza. Pero si hay un ángulo se llama teta, así que no me importa si es 45 o 30 grados. Para destruir la facultad. Esto me recuerda, un profe de robótica una vez me dijo que mientras más conocía la facultad, más seguro estaba de que la facultad se merecía de que le cayese una bomba encima. Pero bueno. Vayamos a la... Nos dice que la masa total del cañón y el carro es de 5.000 kilogramos, entonces encuentre la velocidad de retroceso del cañón. Relatable, basado. Ya, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer conservación de momentum. Por ejemplo, podemos decir cuál es el momentum inicial. ¿Cuál dirían ustedes el momentum inicial acá en este problema? 0, ¿no? Exacto, porque ni el cañón ni la bala se están moviendo. Pero apenas se dispare, la bala va a salir disparada y el cañón va a retroceder. Y nosotros sabemos, porque les dije hace poco, que el momentum se conserva, incluso para esta bala de cañón, en movimiento parabólico en el eje horizontal, porque no tiene una aceleración en el eje X. Entonces el momentum horizontal de la bala se va a mantener. Y fíjense que nosotros tenemos la velocidad inicial, tenemos el ángulo, entonces podemos encontrar el componente de velocidad horizontal de la bala. Entonces obtenemos... ¿Sí? ¿Qué pasa, Cristian?
Y si uno hubiera colocado, por ejemplo, un plano inclinado, así como su sistema de referencia, y hubiera calculado como el momentum lineal del cañón, entonces la velocidad hubiera quedado apuntando en esa dirección hacia abajo, y después el resultado, para no tener que descomponerlo en la fórmula de momentum, lo calculaba con la velocidad inclinada con el hacia abajo. ¿O sería lo mismo? Sería lo mismo, pero hay un problema, eso sí, y hay que tener cuidado, que fíjate que también tenemos un resorte y el resorte está horizontal. Así que yo no te Ah, recomendaría después, porque tendrías que cambiar después tu sistema de referencia y podría significarte más trabajo extra. claro. Así que en este caso yo recomiendo simplemente Y hacia arriba, X horizontal y seguir con ese mismo sistema de referencia para todo el problema. Vicente, ¿Sí? en este caso, como dices tú, solo se conserva la velocidad en X. Vamos a trabajar solo con eso, ¿cierto? Sí, para la parte A sí, Ya, vale. Gracias. porque nos piden la velocidad de retroceso, que es la velocidad con la cual el cañón sale disparado hacia atrás justo cuando sale la bala. Entonces vamos a usar conservación de momentum, donde el momentum inicial va a ser igual a la suma de ambas masas por 0, o sea que va a ser 0, porque no tienen velocidad, y el momentum final va a ser igual a la velocidad de la bala por coseno del ángulo por la masa de la bala más la velocidad de retroceso por la masa del cañón. Creo que lo tengo escrito en la siguiente diapositiva. Ahí está. Tenemos, sí, se me había olvidado. Como es momentum, importa también el signo, así que esto era negativo. Ahí, masa del cañón con velocidad de retroceso negativo, y aquí tenemos el otro era positivo porque tomé mis X positivo hacia adelante. Entonces aquí tenemos estas dos cosas y basta con igualarlas, así que esto va a ser igual a 0, pasamos esto sumando hacia el otro lado, dividimos por la masa del cañón y nos va a quedar esta cosa bonita aquí, que es la velocidad de retroceso, donde tenemos la masa del proyectil, masa del cañón, que son conocidos, y la velocidad del proyectil y el coseno al ángulo, que también es conocido. Así que con eso ya tenemos la parte A resuelta. Luego nos preguntan cuál es determinar la Vicente, elongación máxima del resorte, ¿sí? ¿por por qué no se toma en cuenta la velocidad en el eje Y? O sea, sé que cambia, pero ¿por qué no se considera? Porque el movimiento es solo en la horizontal. Porque el movimiento del cañón es solamente en el horizontal. El cañón solo obtendrá velocidad horizontalmente y nosotros nos están pidiendo el retroceso del cañón. ¿Eso es por Ya, vale. coseno? ¿Por qué está por coseno la velocidad del proyectil? Sí, es porque solo se considera la horizontal. Es porque solo estamos considerando el componente horizontal de la velocidad del proyectil. Y la velocidad del proyectil es esta velocidad proyectil. Tenemos acá el coseno, que estos son los 45 grados, pero a nosotros solo nos importa la velocidad en X. Porque es en el eje X que se va a conservar el momentum. El momentum no se va a conservar en el eje Y, porque en el eje Y vamos a tener el peso accionando sobre la bala de cañón. Y además, en todo caso, nos preguntaban el retroceso del cañón, y el retroceso del cañón va a ser también en el eje X. Así que en este caso lo que nos importaba era esto, que era velocidad del proyectil por coseno del ángulo. Y Una ahora para... consulta. ¿Sí? Hay ejercicios como en los que no se conserva el momentum, ¿o no? En los que no se conserva el momentum, sí, pueden haber. Pero en ese caso, ¿qué afectaría al momentum? Que me confundo con la inelástica, que la inelástica, el momentum igual se conserva, ¿cierto? Tanto en la elástica como en la inelástica el momentum se conserva, en ambas. La energía es lo que cambia. La energía puede cambiar, pero el momentum es el mismo. A ver, espera, alguien me hizo una pregunta también por el chat. Para que se considere el momentum no debe haber una... Uy, perdón. No debe haber una fuerza externa involucrada, por eso no se usa el eje Y, ¿no? Habría una fuerza externa si no se conserva el momentum, ¿no? Esa es otra pregunta de otra persona. Sí, en este caso la fuerza es la fuerza del peso.
Pero en todo caso, bueno, sí, en este caso estamos considerando el peso como si fuese una fuerza externa. Externa, en cierto sentido, la separación de la bala con el cañón. Porque si se fijan, si ustedes dejan caer una pelotita desde la ventana de su pieza, el momentum no se va a mantener en esa pelotita. La pelotita, mientras más, a medida que va cayendo, va a aumentar su velocidad y eso aumenta el momentum. Pero en ese caso, si se considera la velocidad inicial y final solamente, se podría decir que se conserva, porque va a llegar, o sea, suponemos que llega al piso y se queda quieta. Ah, si hay un choque inelástico y queda pegada en el piso, sí, en ese caso sí. Pero ¿qué pasa si hay una pelotita de goma? Claro, y no. Entonces, eso. Un poco lo que quiero es que también se den cuenta de que la conservación de momentum y la conservación de energía no son idénticas, son distintas, ya sea porque el momentum tiene componente de vector o también porque el momentum puede tener, por ejemplo, sentido, siendo que la energía no. Momentum potencia gravitatoria, está bueno. De hecho, la señora esta que puse en la portada, esa física francesa, ella argumentaba eso mismo, porque hasta ese punto, o sea, hasta el momento en que ella empezó a escribir sus libros, se le daba mucha relevancia al momentum, pero para ciertos experimentos la conservación de momentum no era tan importante como si lo era la conservación de energía. Y en ese momento se utilizaba principalmente conservación de momentum, y Leibniz, que era otro matemático y científico de la época, había propuesto lo de la energía, pero no lo pescaron mucho hasta que esta tipa empezó a popularizar sus ideas en Francia. Ella se dio cuenta ahí de que era diferente la conservación de momentum y la conservación de energía. Y que por lo tanto nos permite llegar a a hacer problemas diferentes, o incluso podemos utilizar ambas conservaciones para resolver un ejercicio, que es algo similar a lo que vamos a hacer ahora, porque ahora en la parte B vamos a utilizar conservación de energía. Entonces, veamos la parte B. Nos dice determine la máxima elongación del resorte. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos hacer esto? ¿Cuál es el tiempo inicial y el tiempo final que nosotros vamos a tomar? Cuando retrocede, Sí. ¿Y el tiempo eso es lo final? que se estira, ¿no? Cuando termina Se detiene, ¿o no? La energía cinética con la que sale el cañón, la velocidad y el momento final es cuando está estirado al máximo y está quieto. Excelente, excelente, excelente. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Cuando en el momento del retroceso, el cañón tiene una velocidad inicial y esa va a ser nuestra energía cinética, o sea, nuestra energía total inicial, y luego la energía final va a ser solamente la potencial del resorte. Y con eso nosotros podemos encontrar la máxima elongación. Creo que lo tengo acá en la siguiente diapositiva. Efectivamente. Justo después del disparo solo tendremos energía cinética y cuando el cañón se detiene solamente tendremos energía potencial elástica. Entonces, utilizaremos conservación de energía, E inicial igual a E final, el 1 medio se nos va a ambos lados, pasamos dividiendo las cosas, raíz cuadrada porque esto está elevado a 2 y nos queda lo siguiente. Entonces con esto tenemos la máxima elongación del resorte. Y ahora que tenemos la máxima elongación, la última parte entonces podemos resolverla sin mayor problema. Porque la máxima fuerza que ejerce el resorte sobre el carro va a ser la fuerza que tendrá el resorte cuando la elongación es máxima. Porque nosotros sabemos que mientras más elongues un resorte, mayor será la fuerza elástica. Entonces justo la fuerza del resorte con esta elongación va a ser la fuerza máxima. Que, bueno, no lo dibujé por acá, pero entonces sería la constante, la fuerza máxima del resorte. Sería la constante del resorte por la elongación máxima. Empieza a apuntar a la derecha, ¿o no? Sí, esa apunta hacia la derecha, así que la tomo como positiva nomás. ¿Qué pasa, Cristian? Y si en el caso, por ejemplo, que nos preguntaran, no sé, la trayectoria de la bala después que nos piden, no sé, calcular dónde cae la bala. Entonces uno podría ocupar conservación de momentum en el eje Y, pero contando como en el instante justo en el que como que se empieza a levantar, o sea,
En ese caso, si uno considera un tiempo muy pequeño, la gravedad no nos afectaría, entonces podríamos calcular la velocidad con la que sale en el eje Y, ¿verdad? No, si te pidiesen ¿No? dónde cae la bala, yo te recomiendo simplemente que hagas movimiento parabólico, porque sabes la velocidad inicial de la bala. Sabes la velocidad y sabes el ángulo de inclinación, así que no requieres más. En el caso de que tuviéramos como que despejarla, ¿no se podría utilizar eso? Es que creo que el profe lo mencionó así cuando había como un proyectil que se lanzaba y este explotaba en el aire, como que salían dos pedazos. Entonces uno podía decir que la conservación de momentum en ese instante, como consideramos un tiempo tan pequeño, la gravedad prácticamente no afecta porque la fuerza con la que explota la cuestión no omite la fuerza de gravedad, entonces ahí con eso obtenemos la velocidad inicial con la que salen y de ahí de adelante se considera como movimiento parabólico. Pero tienes que darte cuenta que eso era un ejercicio muy particular, era un ejercicio de explosión. No, esta bala no está explotando, por lo tanto no puedes no puedes usar la misma conclusión. Lo que el profe probablemente les dijo es que cuando se revienta y salen los pedazos, es que salían pedazos para arriba y pedazos para abajo, las velocidades eran tan grandes que la gravedad no alcanzaba a hacer efecto y simplemente los pedazos salían volando conservando en cierto sentido el momentum total. ¿O me equivoco? ¿Eso fue lo que les dijo el profe? Sí, es que he hecho problemas en los que, por ejemplo, hay un resorte atado a una pelotita y esta da una vuelta por el loop y hay un momento en que la pelota choca con otra y el resorte sigue anclado, pero uno hace igual la conservación del momentum cuando choca con la otra masita a pesar de tener el resorte anclado y la respuesta da correcto. Ya, pero eso igual es distinto a este caso de movimiento parabólico, ¿no? Sí. Pero eso. Veamos este otro ejercicio. Por si acaso, todos los ejercicios estos son de control. Son los fantasmas de las navidades pasadas. Tenemos ahora una argolla de masa M1 que se está moviendo, esta argollita que está por acá. Y esa argolla va a chocar con esta otra argolla. Y luego las dos argollas se van a mover juntas hasta llegar a un ángulo θ máximo. Y entonces nos van a pedir ahí unas ciertas cosas. Nos pide primero determinar la velocidad inicial v sub 0 de la argolla, porque la velocidad inicial es desconocida, según nos ponen acá en el texto. Y nos piden después encontrar el coeficiente rosestático para que esta caja de aquí no se mueva, ya que hay roce entre esta caja y la superficie en la que está parada. Ok, entonces ¿cómo harían ustedes la parte A? ¿Qué utilizarían primero? ¿Energía o momentum? Momentum. Momentum, exacto. ¿Y para la parte B qué utilizarían? Energía. Energía. Excelente, muy muy bien. Entonces, creo que aquí tengo anotadito. Déjame ver la hora, porque me preocupa quedarme y no haber visto todo el ejercicio. Van a ser las 5 y nosotros tenemos como hasta las 5:30 más o menos. Ya. Voy a ponerle buena para no demorarme tanto. Tenemos aquí, antes del choque, la velocidad sub 0 no tenemos ni idea cuánto es, porque nos dice el problema que es desconocida. Tenemos el momentum después del choque, y entonces nosotros podemos igualar ambos momentum. Momentum inicial va a ser igual a momentum final, y entonces pasamos dividiendo estas dos masas y nos va a quedar que la velocidad final va a ser igual a esto, pero lo que nosotros estamos buscando es la velocidad inicial. Entonces, si mal no recuerdo, sí, acá está. Ahora vamos a usar energía para esta segunda parte, porque el choque entre las dos argollas se puede describir perfectamente usando momentum, pero luego para encontrar el instante en el que las argollas se detienen respecto a la velocidad que lleven las argollas, es algo para lo cual necesitaremos energía. Entonces aquí estamos viendo un problema en el cual estamos utilizando primero conservación de momentum y después vamos a utilizar conservación de energía. Antes de que el resorte importe, conservamos solamente momentum, pero luego cuando el resorte empieza a afectar, vamos a empezar a utilizar conservación de energía.
Entonces tenemos la energía justo después del choque entre las dos argollas, o sea que el resorte no ha empezado a hacer ninguna tontera de momento. Aquí dejé guardar la velocidad de ambas argollas que están moviéndose ahora juntas. Y en el instante en el que las argollas se detienen, nosotros vamos a tener energía potencial elástica. Y tenemos que encontrar cuál es esa energía potencial elástica. Nosotros tenemos que esto de acá es L sub 0. Tenemos que esto es un ángulo recto. Tenemos que esto es algo que no tenemos ni idea cuánto es. Pero nosotros sabemos que coseno de teta por x va a ser igual a L sub 0, o dicho de otra manera, podemos decir que este x va a ser igual a L sub 0 partido coseno de teta. ¿Está bien eso? ¿No hay ningún problema? O sea, los que están viendo esto, ¿no tienen alguna duda de momento? No, Bueno, a mí no me queda claro. Es que coseno de O no sería X partido en LO. Ah, porque estaría hipotenusa partido en adyacente. sí, pues ya es cateto partido hipotenusa. Pero eso. Y lo que me interesa, eso sí, no es solamente tener este largo, sino que lo que me interesa también es saber cuánta elongación ha habido. Y la elongación en este caso sería mi x menos el L sub 0. O sea, la diferencia entre el x y el L sub 0. Y eso sería igual a L sub 0 partido coseno de teta menos L sub 0. O lo podemos ver como L sub 0 por 1 partido coseno de teta menos 1. Creo que lo tengo aquí, exactamente. Aquí lo tengo puesto. Entonces aquí tenemos la energía potencial elástica, que va a ser toda la energía que va a haber porque en el instante en el que las argollas se detienen. Y entonces aquí utilizaremos nuevamente conservación de energía. Igualamos la energía inicial con la energía final, intentando encontrar, esta vez, B sub 0. Y B sub 0 va a estar escondido dentro de B sub F. Va a estar aquí. Aquí tenía preparado. Esto lo pueden, de hecho, se lo puedo dejar a ustedes como ejercicio, que hagan un poco la matraca. Pero la respuesta final a la que deberían llegar debería ser primero esto para la velocidad final y luego reemplazando para obtener la velocidad inicial. Deberían llegar a esta matraca bien fea, pero grande. Entonces este era el resultado final del ejercicio. Entonces un poco en lo que quería... ¿Sí? Siempre que tengamos como dos incógnitas, es conveniente despejar la que no nos están pidiendo, ¿cierto? Exacto. Si ustedes les piden dos incógnitas, reemplacen la que no les están pidiendo. De esa manera, la ecuación final que les quede, cuando junten las dos ecuaciones en una, onda reemplazo 1 en 2, al final esa ecuación que les va a quedar va a tener entre medio la incógnita que a ustedes sí les interesa. Es un poco el espíritu ahí del álgebra. ¿Qué pasó, Josué? Una duda, no se podría como inmediatamente reemplazar la velocidad final por lo que teníamos y simplificar y despejar directamente la velocidad inicial. ¿Por qué no nos piden la velocidad final o sí? No. Pero tú dices, al tiro dejar la velocidad sub 0 dibujado ahí. Claro, pues escribirlo al tiro, reemplazar la velocidad final de inmediato. Sí, puedes reemplazarlo de inmediato, si al final el resultado es el mismo. Lo que ocurre es que te ahorras matraca, porque en vez de tener que escribir esta fracción, escribes B sub F. Y luego al final simplemente haces el reemplazo. Ah, gracias. Ese es el asunto, era para ahorrarse pasos, porque si es que uno puede convertir una fracción en una cosa chiquitita y dejarlo escrito así, es mejor hacerlo mientras uno hace la matraca. Si no, repites muchas veces escribiendo lo mismo todo el rato y gastas muchas líneas. Entonces,
Aquí volvemos a la parte B, que es determinar el coeficiente de roce estático para que el bloque M no se resbale durante el movimiento de las argollas. ¿Qué vamos a utilizar ahora según ustedes? Energía, momentum, ¿qué vamos a utilizar? Energía. DCL. DCL, muy bien. De hecho, por eso también puse porque vamos a usar DCL para el roce, que era algo que nos faltó hacer en la última guía de diagrama cuerpo libre. Ahora sí tenemos diagrama cuerpo libre para roce y para resorte. O sea, bueno, para roce sí teníamos la guía anterior, pero no teníamos de resorte. Así que vamos a tener aquí. Tenemos la masita. Tenemos entonces sus fuerzas. Tenemos el peso. Tenemos la normal. Tenemos la fuerza elástica. Y tenemos la fuerza de roce. Estas son todas las fuerzas que van a afectar en el ejercicio. Y nosotros queremos que en el eje X la caja no se mueva, porque no queremos que deslice. Entonces lo que vamos a exigir es que la fuerza de roce, o mejor dicho, menos fuerza de roce más fuerza elástica, tiene que ser igual a 0. Pero esta fuerza elástica va a estar por un componente, y como este es el ángulo acá, va a ser el componente de seno del ángulo θ. Va a estar multiplicado por ese componente. En el componente de las y, nosotros la ecuación que vamos a tener va a ser la normal positivo menos el peso, que es m por g, cosas que conocemos, y va a tener menos el otro componente de la fuerza elástica, que es por el coseno de θ. Entonces, y todo esto también va a ser igual a 0, porque esto está encima de una superficie, la masa no va a caer. Por lo tanto, podemos reemplazar esto y dejar que la normal va a ser igual a m por g más la fuerza elástica por el coseno de θ. Y ahora que tenemos la normal, nosotros sabemos que la fuerza de roce es igual coeficiente de roce por la normal, entonces podemos reemplazar esto ahí y seguir avanzando con el problema. Creo que aquí en la siguiente, ahí tengo el DCL ordenadito, y en la próxima creo que tengo las ecuaciones ordenaditas. Efectivamente, ahí está. Uy, perdón. Donde aquí ya escribí la fuerza elástica. Y la fuerza elástica que escribe aquí es la fuerza elástica máxima, o sea, cuando las argollas se detienen. Porque esa va a ser la elongación máxima de las argollas. Entonces, ese es el instante en el que me interesa ver la cuestión. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Vamos bien, vamos bien. Alcanzaremos a verlo todo por suerte. ¿Quién te conoce, Pauta? En cierto sentido, esto es como la pauta también. Pero tiene suficiente espacio vacío entre medio como para que ustedes puedan comprobar los cálculos si quieren a manito. Bueno, entonces con esas dos ecuaciones, luego lo que uno buscaría en cierto sentido es el coeficiente de roce estático. Si se dan cuenta, esto es una incógnita. La masa la conocemos, la gravedad la conocemos, coseno de ángulo lo conocemos, largo natural lo conocemos, coseno de ángulo también lo conocemos, seno de ángulo lo mismo. Entonces aquí lo que nos faltaría encontrar sería esta cosita de acá. Y la normal también nos faltaba, pero la normal la podemos sacar de esta ecuación de abajo. De esta ecuación de abajo obtenemos la normal, reemplazamos arriba y de ahí obtendremos el coeficiente de roce. ¿Y por qué aquí está esto igualado a 0? Porque nos habían pedido la condición de que el roce estático fuese tan alto que el bloque M no se resbale durante el movimiento de las argollas. Entonces, para que no se resbale, significa que necesitamos que aquí la suma de fuerzas nos dé igual a 0. Creo que esto también lo tengo escrito por acá. Efectivamente. Si se dan cuenta, una expresión un poquito fea, pero está en función de todos los datos que ya hemos conocido y hemos visto durante el momento. Ahora, este ejercicio me gustó también, lo encontré muy interesante. Tenemos un cuerpo de masa M que se encuentra inicialmente en reposo, apoyado en un resorte de constante K, y está comprimido a una cierta longitud. Cuando se suelta, recorre una pista horizontal, donde una parte tiene roce cinético, y al final de esta se encontrará en un semicírculo radio R y libre de roce, como se indica en la figura. Entonces,
quiero que ahora se fijen ustedes en todos los instantes y cosas importantes que va a haber en este problema. Primero que nada, la pelota va a estar fija. Entonces la energía inicial al principio del problema va a ser energía potencial del resorte, donde tenemos la constante K y tenemos cuánta longitud está comprimido. Entonces, 1/2 por K por esto elevado al cuadrado. Luego, esto se va a despegar y va a tener solamente energía cinética. Después va a pasar por una superficie con roce y esa superficie le va a restar energía igual al trabajo que ejerza el roce, donde conocemos el roce cinético, pero no conocemos la distancia. Es algo que tenemos que encontrar al fin. Entonces luego esta pelota aquí va a tener también solamente energía cinética, pero va a ser distinta a la energía cinética que tenía antes de pasar por la sección con roce. Así que tenemos un momento, tenemos 2 momentos, tenemos 3 instantes, y luego tenemos el cuarto instante importante, aunque este ya no tiene que ver tanto con energía, en el cual la pelota se separe de ese semicírculo por el cual se está deslizando. Entonces yo creo que ustedes un poco se hacen la idea de cómo es el ejercicio. Hacemos conservación de energía entre estos dos, luego hacemos teorema de trabajo y energía para ver la disminución de energía entre el punto 2 y 3, y con eso tendremos una velocidad inicial, y eso nos permitirá encontrar la rapidez inicial en este punto, utilizando conservación de energía entre 3 y 4, como si este último fragmento fuera una montaña rusa. Así es como se resuelve el problema. Es súper choro, a pesar de que el desarrollo no es tan grande como uno pensaría, es como una plana y media, casi, pero tiene un trucazo que es pero letal, es como malvado, terrible, que es la dificultad, yo creo, más triquiñuela del ejercicio, que es la condición. Tenemos la condición de que se separe la pelotita cuando justo en ese semicírculo está llegando al ángulo beta. ¿Se hacen ustedes la idea de qué condición requerimos para que eso ocurra? Normal igual a 0. Normal igual a 0, súper bien, tenemos eso. Veamos el diagrama corpóreo en ese punto. Aquí es donde viene el arco de las sorpresas. Tenemos esto, tenemos que esto es el ángulo beta, tenemos que esto es la normal, tenemos que esto es m por g. Entonces necesitamos que la normal sea igual a 0. Podemos imaginarnos que en ese punto tenemos un plano inclinado. Básicamente quiero un sistema de referencia tal que así. Quiero un sistema de referencia de este estilo. Entonces, sé que esto es beta también. Y esta parte de aquí va a ser m por g por coseno de beta. No está entrando hacia el plano inclinado, pero sí está haciendo algo. A ver, espera, ¿cómo escribir esto? Voy a tener la normal, lo voy a tomar como positivo la normal y voy a tomar como negativo m por g por coseno de beta. ¿Y esto a qué creen ustedes que tiene que ser igual? Masa por la aceleración centrípeta. Excelente, 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 excelente. Eso era exactamente la tricuñela del problema. Esto tiene que ser igual a la aceleración centrípeta. A veces uno podría pensar, quizás esto tiene que ser igual a 0, pero no. Como esta cosa estaba girando de esta manera, estaba haciendo una semicircunferencia, tenemos una aceleración centrípeta. Y esto no era tan fácil verlo. Y bueno, ustedes podían preguntarse, oigan, pero también me quedó un componente del peso que va hacia acá. ¿Y eso cómo lo explico? Bueno, la forma en la que uno puede explicarlo es decir, es que esto no es un movimiento circular uniforme, es un movimiento circular acelerado. La pelotita está ganando rapidez a medida que se empieza a deslizar por el círculo. Entonces, es normal que tenga una aceleración también que sea tangencial. Ok, tenemos que esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y nosotros queremos la condición de que la normal sea igual a 0.
O sea que la normal la vamos a nulificar, o sea, vamos a nula, y nos va a quedar, bueno, también como tomé que mi eje era positivo hacia afuera, y por lo tanto es negativo hacia adentro, voy a poner que esto es negativo también, para que los signos esté todo bien hecho. Puedo dividir por m, y me va a quedar que g coseno de beta va a ser igual a aceleración centrípeta, que también la podemos escribir como la rapidez en ese instante al cuadrado partido el radio. Y si se dan cuenta, el radio nos lo dieron. ¿Y cómo obtenemos la velocidad, la rapidez al cuadrado en ese punto? La ¿Energía? velocidad 3. Muy bien, con la energía, gracias a la velocidad inicial que teníamos en 3. Y así es como se resuelve el problema. Entonces, si se dan cuenta, este problema tenía escondido también un problema de dinámica con movimiento circular y aceleración centrípeta. Por eso me gustó tanto esto. Porque este problema utiliza energía potencial elástica y su conservación. Después utilizamos el teorema del trabajo y la energía. Después utilizamos una suerte de montaña rusa. Y además utilizamos energía centrípeta y suma de fuerza. Es un problema súper completo y que además no tiene matraca demasiado fea. Es un ejercicio muy, muy bonito. A mí me gustó caleta. Vicente, ¿Sí? ahí había dicho que en b cuadrado había que utilizar la velocidad que calculamos en 3, ¿cierto? Obviamente no es la misma velocidad que encontraremos en 3, pero utilizaremos conservación de energía. Ah, claro, ya. Entonces podemos encontrar la altura, porque nosotros sabemos, fíjense, nosotros sabemos el radio de la semicircunferencia, entonces sabemos que esto también es R, sabemos que esto es beta, perdón, esto es R, esto es beta, entonces la altura va a ser esto es X, caleta partido con menos, entonces coseno de tanto es igual a X partido R, entonces nos queda que la altura va a ser igual a R por coseno de teta. Ese es el asunto. Entonces con eso tenemos la altura y te podemos tener la ¿cómo se llama? Bueno, de beta, perdón, ¿cierto?